Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Sepsis México. Recuerden que pueden entrar a nuestra página códigosepsis.com, solicitar también su constancia y participar en todas las actividades que les proporcionamos ahí. En esta ocasión, para mí es un placer poder presentar al doctor Agustín Julián Jiménez. Él es médico cirujano. Es pionero en docencia e investigación en los servicios de urgencias en el Hospital Universitario de Toledo, profesor de numerosas generaciones de residentes, preside diferentes sociedades y grupos de investigación como el INFRUXEMES, tiene más de 200 publicaciones al respecto del tema que vamos a tratar, siempre generando evidencia científica desde la perspectiva de urgencias. Y esto, la verdad, nos va a proveer herramientas que nos permitirán enfrentarnos al nuevo ejercicio, pues, en la especialidad de medicina de urgencias. Él nos va a compartir el tema de sepsis en busca de la identificación temprana en el servicio de urgencias. Y le quiero dar la más cordial bienvenida. Bienvenido, Agustín Julián Jiménez. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros urgenciólogos y emergentólogos allá en México. Saludos desde aquí, desde Toledo, en España, y bienvenidos a esta sesión mensual de Sepsis México. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia y, por supuestísimo, muchas gracias a la organización, a Sepsis México, Código Sepsis, por invitarme de nuevo otro año más a participar en este excelente programa de formación tan querido de emergencias. Lo primero que quiero es que sepan que supone para mí un regalo, un honor, un orgullo, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y de forma muy especial también quiero expresar mi agradecimiento a mis colegas y amigos, el doctor Luis Antonio Gordo del Sol, director de Sepsis México, el doctor Diego Armando Santillán Santoz y, por supuesto, la doctora Graciela Merino Sánchez, que hoy tengo el honor de que me presente y que me modere. Aunque he tenido el placer de ser presentado por la doctora Merinos, permítanme que les comente que me llamo Agustín Julián Jiménez y trabajo en el Hospital Universitario de Toledo, acá en España, y tengo la suerte y a la vez la responsabilidad de representar a nuestro equipo de sepsis del hospital, al grupo de código sepsis de la red de mi estado, de mi región en España, de Castilla-La Mancha, así como de alguna manera al grupo de urgencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, INFURSEMES, y del grupo de trabajo latinoamericano para la mejora de la atención del paciente con infección en nuestros servicios de urgencias, el GT Latinfur. Lo primero, como ustedes pueden apreciar, no tengo ningún conflicto de intereses en relación con esta plática, con esta ponencia. Y lo que hablemos a continuación se basa en la modesta experiencia que tengamos y que ustedes además pueden ver publicada si lo desean o pedírmela, que yo con gusto se la facilitaré, y en opiniones, reflexiones y recomendaciones consensuadas por nuestros grupos de infecciones en urgencias, INFURSEMES y el GT Latinfur. En este tiempo que vamos a estar juntos y que vamos a compartir en relación al manejo inicial, lo que se ha venido llamando momento cero o primera hora o momento reconocimiento o momento del triaje en la atención al paciente con sospecha de infección grave en los servicios de urgencias, me gustaría hacer un breve recordatorio, un análisis muy telegráfico sobre 4 puntos. En primer lugar, el propio concepto y los criterios definitorios de sepsis, porque todavía no tenemos un consenso universal, válido y útil para los servicios de urgencias. En segundo lugar, sobre todo, el reto de la identificación precoz o temprana del paciente con sepsis o infección grave en el servicio de urgencias, que es el momento más importante, sin duda, para nosotros. Y por otro lado, recordar el paquete de medidas, el PANLE, que debemos establecer inmediatamente tras el reconocimiento de este tipo de pacientes. Y en base, por último lugar, en base a todo ello y a nuestros estudios, pues plantear distintas propuestas que están abiertas para atender a nuestros pacientes en los servicios de urgencias con sospecha y confirmación de infección grave. Lo que hoy en buen día, en buena medida, hoy pasa por superar el reto de identificar a estos pacientes con herramientas de ayuda como son los biomarcadores de respuesta inflamatoria a infección. En realidad, hace ya 4 años estábamos trabajando en este aspecto y a principio del 2019, en este documento de consenso de FLAME y de SEMES, titulado, como ven, Puntos clave y controversias en el sepsis en los servicios de urgencias, propuestas de mejora para Latinoamérica, ya 3 de los puntos del decálogo, de los 10 puntos de este documento, se incidían y se referían a la importancia y el problema y la dificultad de identificar de forma temprana al paciente con sepsis en los servicios de urgencias.
Otro de los aspectos que tuvimos claros de la publicación de las definiciones de sepsis 3 en febrero del 2016 es que los criterios de la escala Q-SOFA no eran ni suficientes ni los adecuados para identificar al paciente con sepsis o infección grave en los servicios de urgencias y, por lo tanto, no nos servían adecuadamente. En el año 2022 tuvo lugar en la linda ciudad de Guadalajara, que a ustedes no tengo que explicarles dónde está, evidentemente, el punto de partida de un gran proyecto que se está desarrollando en estos momentos y que se plasmó en lo que denominamos la Declaración de Guadalajara. Y esta nació en el seno del CIMU 2022, el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, durante la preparación y desarrollo de la mesa Pros y Contras en Urgencias, donde analizamos y evaluamos la Survival Sepsis Campaign del 2021, que había sido publicado escasamente 4 meses antes, pero todo desde el punto de vista del urgenciólogo para el urgenciólogo. Ahí tienen la foto de los miembros que participaron en dicha mesa. La descripción y contenidos de la Declaración de Guadalajara la pueden encontrar en estas dos publicaciones, donde uno de los puntos más importantes es la propuesta de realizar unas guías de práctica clínica para detectar, prevenir la progresión y atender correctamente a los pacientes con infección grave, sepsis en urgencias, pero no como un documento contrapuesto o en lucha contra la Survival Sepsis Campaign de 2021, pero sí como un complemento desde urgencias para urgencias con las cuestiones que realmente nos importan a nosotros y con un punto clave, la identificación precoz o temprana del paciente con sepsis en los servicios de urgencias. Como ustedes conocen, la primera recomendación de esta guía internacional nos indicaba que para conseguir mejorar la atención del paciente con sepsis de forma global en nuestros hospitales tendríamos que implementar programas de mejora en la detección e identificación de pacientes con sepsis y shock séptico, aspecto que consideramos fundamental y un reto. La segunda recomendación de esta guía nos indica oficialmente lo que ya estábamos haciendo y lo que ya hemos comentado antes y que nosotros hacíamos desde el 2016 prácticamente, como consecuencia de la gran controversia existente entre la pertinencia y la utilidad o no de los criterios y definiciones, especialmente en nuestros servicios, en los servicios de urgencias. No utilizar el Q-SOFA como una única herramienta de detección e identificación de sepsis o shock séptico en comparación con los criterios de SIRS, NIUS y otras escalas. Y esta situación, como ven, genera dudas, nos genera una gran controversia, diferencias de criterios, una indefinición y la necesidad por parte nuestra de encontrar y consensuar objetivos, definiciones y criterios comunes para todos nuestros enfermos y para que todos hablemos y utilicemos los mismos criterios, porque si no, no podemos comparar lo que estamos haciendo. El día a día del servicio de emergencias, los pacientes que acuden y que visitamos no suelen decirte el diagnóstico a la llegada al triaje, ni tienen un cartel en la frente que pone sepsis, ni una etiqueta que los identifica, ni muchísimo menos. Pero ustedes saben que lo que no sospechamos no podemos detectarlo y entonces no lo diagnosticaremos, y si no lo diagnosticamos no podemos tratarlo adecuadamente. De nada nos sirve conocer de memoria los paquetes de medidas a aplicar en urgencias, los tiempos, todos los protocolos, si más de la mitad de día, hoy en día, más de la mitad de las sepsis hoy en día, no las identificamos como tal cuando acuden al servicio de urgencias y no las diagnosticamos como tal. Esto sí es la verdadera realidad de nuestras salas de emergencias. Dispositivos, lugares donde con mucha facilidad están saturados a cualquier hora y donde identificar, por un lado y en primer lugar, y detectar a los pacientes que tienen un proceso infeccioso y distinguir entre estos a los que tienen una infección grave y llegar a descubrir a nuestro paciente Wally, que cumple los criterios de sepsis, la mayoría de las veces representa un reto nada fácil. Pero para superar este reto, con las dificultades propias de nuestro servicio y la poca especificidad muchas veces de las manifestaciones clínicas, disponemos de 3 herramientas: una buena anamnesis e historia clínica, una exploración de física completa y correcta y los estudios complementarios que nos pueden ayudar. Y, por supuesto, junto al juicio clínico y la experiencia del médico de urgencias. En relación a las tareas o paquetes de medidas a implementar, los bundles, en la práctica clínica, según el momento en que se encuentre el síndrome séptico, en nuestro caso, en las primeras horas, en el momento del servicio de urgencias, luego ya pasará a medicina crítica, planta de hospitalización, me corresponde a mí situarme en este momento con ustedes en el momento inicial, por lo tanto, a lo que hemos llamado el momento cero, momento triaje o momento de la identificación. Queda todavía por consensuar hasta el propio título del bundle, pero bueno, ahí estamos.
Como ven en esta diapositiva, en el 6º Encuentro Internacional del Código Sepsis, hace unos 4 meses en Madrid, acá en España, con compañeros de la Federación Latinoamericana de Medicina Crítica, nos correspondió a nosotros, a los urgenciólogos, a la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, SEMES, definir y reflejar la importancia y necesidad de implementar las medidas iniciales, pero con esa flexibilidad. El primer concepto es la de poder individualizar y personalizar a cada paciente y cada situación estas medidas. De manera que, aunque sabemos que el objetivo principal para todos es ser lo más precoz posible con cada una de las tareas, con cada una de las medidas del bundle que debemos realizar, debemos huir de lo que nosotros llamamos aquí en España el café para todos. Y como ven, habrá que servir a cada paciente el café ideal para él y darle a cada uno su medida, porque cada paciente es distinto, cada situación es distinta, cada servicio de urgencias es distinto y necesitará una determinada actuación distinta. Pero ¿cuándo comienza este periodo fugaz? ¿Cuánto dura? ¿Unos minutos? ¿Una hora? Hasta que se confirma el diagnóstico en el servicio de urgencias. Lo que nos han venido diciendo desde el 2018, la primera hora de atención al paciente con sospecha de infección en urgencias, lo que antes era el bundle de las 3 horas o de las 6, que se reconvirtieron. El primer concepto para el bundle de reconocimiento de triaje en el momento cero es, como hemos dicho, que debe ser lo más precoz posible. Idealmente, pero no siempre, en la primera hora tras el diagnóstico de sospecha, por ejemplo, en situaciones de shock séptico u otras. Pero quizás debamos asegurar el diagnóstico de infección e incluso el foco de la sepsis e intentar descubrirlo y resolverlo durante las primeras horas y no específicamente solo en la primera hora. El propio servicio de urgencias, como ven, y las manifestaciones clínicas inespecíficas muchas veces no te permiten ver con nitidez y hay una neblina a lo que le pasa al paciente dentro del servicio de urgencias. Por lo tanto, siempre tenemos que poner el foco y nuestro tiempo y energía en descubrir e identificar qué pacientes tienen o pueden tener una sepsis. Y hoy en día, como cambio conceptual, hemos introducido el término de aquellos que puedan tener una infección grave, que luego veremos. De manera que podamos conseguir con el diagnóstico, un diagnóstico precoz lo que conocemos que es de suma importancia para la evolución y el pronóstico del paciente y puede suponer la diferencia entre que el paciente vaya hacia el éxito de la atención, la supervivencia y la mejora cualitativa y cuantitativa, o que el paciente vaya, si no hay un diagnóstico precoz, hacia el fallecimiento y el exitus como destino del paciente. Es decir, nuestro objetivo es el diagnóstico precoz para disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes. Como saben, cuando un enfermo es valorado en el triaje, generalmente por fiebre, nos preguntamos si esta es debida a una infección y a continuación que puede ser de origen bacteriano, vírico, en busca, como decíamos antes, de optimizar la valoración global, no solo de los pacientes que cumplen criterios de sepsis, sino con aquellos donde además de estos se sospecha la existencia de bacteriemia o tienen per se un mal pronóstico, caso de foco como la meningitis o la endocarditis, o en determinados pacientes o situaciones como son los inmunodeprimidos, los diabéticos, los grandes comórbidos o en los mayores de 75 años, hemos introducido el término de infección grave. Definimos bacteriemia además ante la presencia de bacterias viables en la sangre, lo que se pone de manifiesto cuando las aislamos y crecen estas en los hemocultivos. Esto nos permite un diagnóstico etiológico, por un lado, y nos aporta una importantísima información sobre la sensibilidad del microorganismo aislado, y así nos favorece la optimización del tratamiento antimicrobiano. En los casos definidos como infecciones graves se deben extraer 2 parejas de hemocultivos de forma inmediata y a continuación proporcionar el tratamiento antimicrobiano adecuado y obtener otras pruebas complementarias oportunas. Porque sabemos que cuando un enfermo nosotros ya sí le ponemos la etiqueta de sepsis al paciente, estamos asumiendo una situación de gravedad o de potencial gravedad para el paciente, producto de un modelo de infección que sufre el enfermo y le origina ese síndrome dinámico que conocemos basado en una respuesta inflamatoria sistémica que al final puede desembocar en distintos grados de disfunción de uno o más órganos que comprometan y empeoren el pronóstico y la evolución del propio paciente. Por eso es muy importante saber y tomar conciencia de a qué nos estamos refiriendo y qué definiciones, guías o recomendaciones debemos de seguir. En este escenario se ha planteado si la definición de sepsis debe contemplar el diagnóstico de infección y prioritariamente, como sabemos, la bacteriana, o lo fundamental era, por otro lado, clasificar a los pacientes según pronóstico y probabilidad de mortalidad, como hacen ahora los criterios de sepsis 3. Nosotros creemos que es necesario que en el servicio de urgencias podamos detectar y diagnosticar de forma precoz al paciente con infección, pero a la vez predecir su pronóstico y su gravedad,
Así, hemos configurado nuestra estrategia para valorar a los pacientes con sospecha de infección en los servicios de urgencias, de alguna forma a nuestra manera. Pero para ello, permítame viajar 30 años atrás para recordar muy brevemente cómo ha cambiado desde entonces las definiciones y criterios para detectar al paciente con sepsis. Recordarán que la primera conferencia de consenso sirvió para fijar un esquema y un escenario conceptual sobre la sepsis y además nos permitió conocer mucho mejor la historia natural de la enfermedad. Desde entonces entendimos que se trata de un proceso, un síndrome dinámico, como lo es la propia infección, que va progresando en distintas fases, que son los escalones de gravedad, a medida que aumenta el grado de respuesta inflamatoria sistémica, que a la vez origina distintos estadios clínicos de gravedad que conocemos. Así, nuestra misión entonces era detectar y estabilizar y tratar al paciente para que no progresara a otro estadio superior y llegar al estadio de shock séptico, lo que requeriría terapia intensiva inmediata y además tendría un mal pronóstico. Desde el servicio de urgencias establecimos, con los de servicios de medicina crítica, que el paciente con sepsis que sufría hipotensión, en ese momento sepsis grave, era el paciente clave que requería toda nuestra atención y prioridad para evitar así que evolucionara un shock séptico y ser trasladado a medicina intensiva. Entonces, la definición de sepsis era muy sencilla: un paciente con la sospecha del diagnóstico clínico de infección que cumplía 2 o más de los 4 criterios conocidos de SIRS. Pero su reconocimiento, como sabemos, pues muchas veces es problemático y difícil, sobre todo en fases precoces o adelantadas de la enfermedad o ante la existencia de manifestaciones clínicas inespecíficas, como en muchas otras enfermedades, y variables según los sujetos o distintas situaciones. El caso de los inmunodeprimidos, ancianos, neonatos, donde sabemos que los criterios o bien no están validados, los criterios de sepsis, o tienen mucho menor rendimiento o directamente no nos sirven, como pudieran ser en neonatos o en ancianos. Y por otro lado, donde es más posible tanto infradiagnosticar la sepsis como infraestimar la gravedad del cuadro. Así, como ven, un lindo gatito en realidad pues puede ser un fiero león. Pero es importante conocer la historia natural del síndrome séptico, ya que cada escalón o fase nos da un tiempo, una oportunidad de detectar al paciente y evitar su progresión, porque a medida que se van sumando más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va aumentando la mortalidad, como ven, pero también aumenta la probabilidad de que esta respuesta inflamatoria sistémica esté originada por una infección. Por lo tanto, cuantos más criterios de SIRS, 3, 4, estén presentes o se vayan sumando, más posible es evolucionar al estadio de shock séptico. Por ello es muy importante la detección inmediata para poder aplicar de forma precoz el soporte de fluidoterapia y los antibióticos y así evitar la progresión de la sepsis y reducir la mortalidad de forma evidente. Y esta reducción de tasas de mortalidad, como ven, que son muy significativos, junto a la implementación de los equipos de sepsis, código sepsis que comentábamos al inicio, significan que en cualquier hospital se salven muchas vidas a lo largo del año y se mejore ostensiblemente la atención de muchos pacientes y se reduzcan costes personales, materiales y la comorbilidad. 10 años después se realizó una nueva conferencia de consenso para revisar las definiciones de sepsis e intentar superar las limitaciones de esta, sobre todo la baja especificidad que tenían los criterios de SIRS. Pero el informe definitivo de los expertos no cambió los criterios existentes, aunque estableció que los signos y los síntomas eran mucho más variados que los criterios iniciales establecidos en el 1991, dando mayor importancia, como ven ya, al uso de los biomarcadores para el diagnóstico precoz de la sepsis. Y estableció los criterios diagnósticos de sepsis, como ven, que constituyen una lista, esa agregación arbitraria de signos, datos y síntomas sugestivos o orientativos a una infección grave, respuesta inflamatoria del huésped o disfunción de órganos, elaborados para reconocer globalmente mejor al paciente con sepsis, y entre ellos proteína C reactiva y procalcitonina, incluso con esos puntos de decisión ya establecidos, 2 veces por encima de la desviación estándar según la edad, y junto a ellas el lactato como un criterio, una variable propia. A continuación, para intentar superar estas limitaciones de sepsis 2, una tercera conferencia internacional, en febrero de 2016, propone unas nuevas definiciones y criterios de forma que la sepsis deja de ser ese concepto que conocíamos de síndrome dinámico con el síndrome de respuesta inflamatoria y pasa a ser un concepto teórico sin una prueba o un criterio claro que lo diagnostique. Desaparece el protagonismo del SIRS porque se dice que este no es útil, ya que aunque refleja la respuesta inflamatoria del huésped a la infección, pero no indica que esto necesariamente sea
anormal o que conlleve un riesgo de muerte y desaparece el concepto de sepsis severa. Hay un cambio entonces de paradigma, nos cambian todo el escenario y la sepsis pasa a definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped anómala a la infección. Una escala un SOFA mayor o igual a 2 reflejaría un riesgo de mortalidad global del 10%. Y el shock séptico se define como una situación en que donde las anormalidades de la circulación celulares o del metabolismo subyacente son lo suficientemente profundas e intensas como para aumentar sustancialmente la mortalidad, con tasas superiores al 40%. Y se identifica el shock séptico por la necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 y por presentar un lactato sérico mayor o igual a 2 milimoles litros en ausencia de hipovolemia del enfermo. De la misma forma, para los servicios de urgencias se establece la escala Q-SOFA, donde con 2 de estos 3 criterios que todos conocemos, se establece una validez predictiva similar a la escala SOFA para detectar aquellos pacientes con sospecha de infección y probabilidad de presentar una evolución desfavorable. Así, resultaría útil en la identificación de pacientes que precisaran una vigilancia más estrecha y un estudio específico en busca de la posibilidad de que presentaran disfunción orgánica. Y en cuanto al lactato, la gran paradoja. Nos dicen que no aumenta la validez predictiva de esta escala en el desarrollo metodológico que se hace porque no llega a los registros estadísticos, pero, sin embargo, podría ayudar a identificar a aquellos pacientes con un riesgo intermedio, es decir, a los que tuvieran un Q-SOFA igual a 1. El problema es que la validación de estos criterios fue hecha en base a cortes retrospectivas, un agregado de registros retrospectivos con gran pérdida de casos y datos no recogidos. Por lo tanto, se hace necesario desde ese primer momento una reevaluación con estudios metodológicamente correctos prospectivos para validar estos nuevos criterios propuestos del Q-SOFA y de la escala SOFA para el diagnóstico de sepsis. Sirva como ejemplo, como ven, en amarillo, la enorme proporción de datos perdidos del lactato con más del 90% en todos los pacientes y en los pacientes específicamente de urgencias de más del 95%. De hecho, con menos de 3.000 pacientes, porque había muchos datos perdidos, se llegó a la conclusión con este registro de que el lactato no entraba en los criterios de forma estadística y no se podía incluir en los criterios del Q-SOFA y quedó fuera de estos criterios y de esta definición. La polémica y la discusión científica pues estaba servida con una gran variabilidad de resultados entre la validez del SIRS frente al Q-SOFA, que ha hecho aparecer desde entonces más de 50 revisiones sistemáticas y metaanálisis que confirman que el Q-SOFA tiene mayor capacidad pronóstica de mortalidad y gravedad, pero el SIRS tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de infección, aunque, como sabíamos, con una especificidad pues, muy limitada. Así, entre el dilema de elegir una definición enfocada al diagnóstico precoz de infección o aquella que me consiga orientar el pronóstico de gravedad y mortalidad, nosotros hemos elegido nuestro camino para desarrollar una alternativa equilibrada entre ambas posturas. Y la predicción de bacteriemia, de la que hablamos el año pasado, y ahora no me voy a referir, porque es el paradigma de la infección bacteriana grave, con mayor mortalidad y peor pronóstico que el resto de pacientes con el mismo proceso infeccioso, pero sin presentar bacteriemia. ¿Pero qué entendemos por biomarcador? Pues aquella molécula medible de una forma objetiva, sistemática y precisa en una muestra biológica, la mayoría de las veces serológica, sangre, cuyas concentraciones lo que nos hacen es representar el grado de respuesta inflamatoria de un proceso infeccioso y por lo tanto nos indicarán si la situación es normal, patológica y además nos sirven para monitorizar la evolución del proceso y la respuesta al tratamiento, de forma que pueden utilizarse, aunque nos digan que no, para indicar, cambiar o recomendar la suspensión de una terapia antimicrobiana. Por ello, les conocemos como biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección. En la actualidad hay muchos, más de 200 y pico, que hemos estudiado, pero no existe el biomarcador ideal, porque ninguno tiene suficiente sensibilidad y especificidad para ser empleado, como decíamos al inicio, en todos los enfermos y todos los procesos y en todas las situaciones, y conseguir los objetivos para diagnóstico y pronóstico en estos pacientes. Su naturaleza, como ven, es muy variable: citoquinas, proteínas de fase aguda, receptores solubles de superficie celular, factores de la coagulación, de apoptosis, vasodilatación, perfusión, etc. Con el fondo rojo pueden ver esos que hemos estudiado y que hace años eran muy prometedores, pero que no han conseguido los objetivos en los servicios de urgencias, y en verde tanto los disponibles y más utilizados,
proteína C reactiva, procalcitonina o lactato, como aquellos que pudieran ser útiles en un futuro próximo, como SUPAR o la adrenomedulina, para ayudarnos a conseguir los objetivos de diagnóstico precoz y evaluación de la gravedad al mismo tiempo. El biomarcador ideal, que no existe, debería, en primer lugar, establecer un diagnóstico precoz de la infección bacteriana, incluso antes de que se manifiesten los signos y síntomas de gravedad, como la existencia de hipotensión o difusión orgánica, de manera que me puedan acortar ese tiempo de diagnóstico clínico de sepsis frente a cualquier otra causa de síndrome de respuesta inflamatoria o disfunción orgánica. Y así me permite el inicio más precoz de las medidas terapéuticas adecuadas. En segundo lugar, que me cuantifique, que me estratifique a los pacientes según su gravedad clínica o riesgo de mala evolución o probabilidad de morir. Es decir, identificar, como decíamos al inicio, dentro de los pacientes con infección grave. Muy bien, el biomarcador ideal, que no existe, debería poder, en primer lugar, establecer un diagnóstico precoz de infección bacteriana, incluso antes de que se manifiesten los signos y síntomas de gravedad, como la existencia de hipotensión o disfunción orgánica, de manera que podamos acortar el diagnóstico clínico de sepsis frente a otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o disfunción orgánica, permitiéndome así el inicio más precoz de las medidas terapéuticas adecuadas. En segundo lugar, cuantificar, clasificar, estratificar los pacientes según la gravedad clínica o el riesgo de mala evolución o probabilidad de morir, es decir, identificar dentro de todos esos pacientes con sepsis a los de mayor gravedad y riesgo. Y en tercer lugar, monitorizar la evolución de la infección bacteriana y su respuesta al tratamiento, de forma que me pueda servir de guía para la terapia antibiótica. Por lo tanto, debe proporcionar una información adicional a la obtenida con la historia clínica, la exploración, y que me debe de ayudar a tomar alguna decisión en el servicio de urgencias, pero no debe sustituir nunca ni la anamnesis ni la exploración, ni las pruebas microbiológicas oportunas, ni el juicio clínico del médico o urgenciólogo. Debemos interpretarlo, por tanto, como herramientas de ayuda o complemento a nuestra valoración. Pero para poder entender cómo la concentración de biomarcadores representa en sí el grado de respuesta inflamatoria sistémica, debemos recordar que la inmunidad innata es capaz de reconocer a cada patógeno sin haber tenido previo contacto con ellos. Por ejemplo, en esa colonia de Escherichia coli que ven, que de forma identificativa se conecta con unos determinados receptores celulares o de la superficie celular. En el caso de esta colonia de los gram negativos, se identifica específicamente el lipopolisacárido y el organismo, el sistema inmune, puede saber a qué se está enfrentando. O en el caso de los gram positivos, esta colonia de neumococos, a través del ácido lipoteicoico, que estimula y establece contacto específico con otro tipo de receptor. De manera que el sistema inmune, el sistema mononuclear fagocítico, lanza una primera señal de alarma a través de las interleuquinas proinflamatorias 1, 6, 8 y 10 y del interferón del alfa, factor de necrosis tumoral, que son el gatillo, la primera señal de alarma de la respuesta inmune ante la agresión bacteriana. Si esta agresión bacteriana persiste, o sobre todo cuando hay una gran carga bacteriana o una concentración de exotoxina por los gram negativos muy elevada, se produce esa explosión de citoquinas, ese momento de no retorno, la tormenta citoquínica, y ya el enfermo necesitará de una ayuda externa para poder superar el síndrome séptico. Otra cuestión fundamental es la cinética de los biomarcadores. Como hemos visto, las primeras señales se producen a través del factor de necrosis tumoral y las interleuquinas y proinflamatorias, pero tienen una inestabilidad per se y además una vida media muy corta, por lo tanto no son adecuadas desde el punto de vista cinético para monitorizar en el servicio de urgencias. La proteína C reactiva, que ya de por sí tiene unos grandes falsos negativos, pues porque en neutropénicos o en oncológicos o en los pacientes de edad en el 25 hasta el 35% ya está elevada de por sí, tarda mucho en reaccionar, su vida media es mucho más elevada e incluso cuando el proceso se está recuperando, tarda mucho en liberarse y en anularse, de forma que no solo tenemos muchos falsos positivos al inicio, sino también tenemos falsos positivos al evolucionar la enfermedad. La procalcitonina, desde el punto de vista cinético, es la más adecuada porque a las 2-3 horas comienza a elevarse en esa ventana de oportunidad para detectar al paciente. A las 6-12 horas tiene una vida media, el pico de vida media, y dura 24 horas, con lo cual incluso podemos monitorizar en el servicio de urgencias. Y estos nuevos biomarcadores, como la adrenomedulina o SUPAR, como ven ustedes,
Cuando el enfermo se presenta en el servicio de urgencias o cuando todavía no hay manifestaciones clínicas, ya las concentraciones de estos nuevos biomarcadores están elevadas, con lo cual nos aporta una ventana de detección mucho más amplia y mucho más precoz, que unida a la procalcitonina, además del diagnóstico más precoz del paciente con sepsis, nos puede orientar también en cuanto a la gravedad y a la clasificación y estratificación de riesgo. En relación con el diagnóstico de infección bacteriana y la predicción de bacteriemia en urgencias, por lo tanto, hemos visto cómo la cinética va a favor de la procalcitonina, pero el rendimiento, la capacidad de diagnóstico de la procalcitonina en el sentido de infección bacteriana, pues es superior y ocuparía el primer lugar en el podio. Luego las interleuquinas y la proteína C reactiva, además de la fiebre, la leucocitosis, etcétera, etcétera. Esto simplemente es una muestra de lo que hoy en día hacemos, cómo individualizamos en cuanto tenemos un proceso séptico y lo interpretamos de forma individualizada. En el caso, por ejemplo, de un paciente que viene con clínica respiratoria y en la placa, en la radiografía de tórax veo que tiene una neumonía, con las concentraciones de procalcitonina puedo interpretar si la infección puede ser viral o puede ser bacteriana, incluso a orientar hacia la etiología de qué patógeno está originando la neumonía, e incluso, como ven, en función de las concentraciones a partir de 0,5 y sobre todo de 1, poder sospechar que existe bacteriemia y además, como pueden ver en la escala de gravedad, incluso predecir la posible mortalidad y la posible evolución a SEO séptico. Esto me cambia la forma de tratar, la precocidad y la intensidad de las medidas, así como el propio tratamiento antimicrobiano. El año pasado, además, estuvimos hablando del diagnóstico de infección bacteriana, pero también, como ven, de la predicción de bacteriemia, que es otra de las posibilidades que tenemos con la ayuda de los biomarcadores. En cuanto al pronóstico del paciente, pues por un lado el lactato sabemos que es el mejor marcador de hipoxia tisular, de hipoperfusión, con una disposición en casi todos los servicios de urgencia y de atención rápida. Y además está validado para los ancianos y poblaciones especiales, y con el aclaramiento del lactato lo utilizamos para monitorizar la propia respuesta al tratamiento. Por otro lado, uno de los nuevos biomarcadores, que lo hemos visto en la gráfica de antes, la adrenomedulina, la región medial, que es más estable, aumenta en situación de estrés celular, pero es el mejor indicador superior al resto de los biomarcadores en cuanto a la predicción de mortalidad a corto, en medio y largo plazo. Y esa característica principal, que sus concentraciones, como hemos visto antes en la gráfica de antes, se elevan antes de que aparezcan incluso las manifestaciones clínicas, convirtiéndose en el, entre comillas, en el biomarcador más precoz. Y el segundo reciente biomarcador que hemos introducido a la práctica clínica es el SUPAR, que se relaciona también muy significativamente con la gravedad, con el riesgo de mala evolución, incluso lo utilizamos en el triaje y relacionándolo con la posible mortalidad, independientemente de la clasificación del propio triaje, pero como una herramienta de ayuda. En cuanto al diagnóstico, pronóstico en urgencias, es decir, asociar los dos objetivos, como hemos comentado, ya el año pasado publicamos este primer estudio en emergencias donde se demuestra la mejora que son capaces de hacer del rendimiento de las propias escalas clásicas, SIRS y Q-SOFA, por parte de los biomarcadores, en este caso procalcitonina y lactato. Son trabajos relevantes con muestras muy importantes. Más de 3.000 o 4.000 pacientes de urgencias en estudios prospectivos. Recuerden lo que decíamos de cómo se elaboraron metodológicamente los criterios de sepsis en el 2016 y con muy pocos datos perdidos. Y entonces sí nos permiten tener evidencia científica en urgencias para poder dar recomendaciones en los propios servicios de urgencias. Ahí tienen una muestra de 4.900 pacientes, al final 4.400, y con esa gravedad. El 66% con un SIRS mayor o igual a 2 y cumpliendo criterios de Q-SOFA mayor o igual a 2, el 18,5%. Y son enfermos de urgencias los típicos, los tres focos o procesos más frecuentes que más sepsis y que más shock sépticos e ingresos en medicina crítica originan desde las salas de urgencias: infecciones respiratorias, neumonías, infecciones del tracto urinario e infecciones abdominales. Así, para el pronóstico de mortalidad a 30 días, el lactato, como vemos, mejora el rendimiento del Q-SOFA, y la combinación con mejor rendimiento de las estudiadas es la de Q-SOFA mayor o igual a 2 más el lactato mayor o igual a 2 milimoles, que incrementa de forma significativa el rendimiento del área bajo la curva del Q-SOFA individualmente, con una especificidad que llega al 91% y un valor predictivo negativo del 92%.
En relación a la predicción de confirmación microbiológica en los pacientes con sospecha de infección en la sala de emergencias, en este caso es la procalcitonina que mejora significativamente los criterios de SIRS, con un área bajo la curva, como ven, limitada, pero bueno, interesante. Y aunque la sensibilidad es deficiente, con lo cual pues no sería útil para el screening de toda la población vista en el servicio de urgencias, sí obtiene una especificidad del 87% y un valor predictivo positivo, en este caso, del 75%. Y finalmente, para la predicción de bacteriemia, también al añadir la procalcitonina se mejora significativamente a los criterios de SIRS. Con una bajo la curva, mejor, como sabemos, incluso que la mayoría de los modelos predictivos de bacteriemia, salvo el modelo 5MP de Toledo y el modelo de Infusemir, consiguiendo una sensibilidad del 79%, especificidad del 85% y un valor predictivo negativo del 94%. Datos que, si ustedes recuerdan cómo manejábamos y lo que conseguía el clásico modelo de detección de bacteriemia de Shapiro, pues son incluso mejores. Posteriormente, este trabajo de nuestros colegas de Valladolid, de Infusemes, nos mostraba cómo la escala de predicción rápida pronóstica más adecuada para determinar o predecir complicaciones en pacientes con sospecha de sepsis fue la NEWS2, que confirmaba el aumento de la capacidad de screening de sepsis y también confirmaba, el aumento de la capacidad del screening de sepsis de qSOFA cuando añadíamos el lactato en esa nueva escala de qSOFA lactato, de forma similar al estudio que hemos visto nuestro anterior, y sugiriendo la utilidad del modelo qSOFA 1, esos pacientes con riesgo intermedio, más el lactato, para predecir el mismo pronóstico que en el caso del qSOFA mayor o igual a 2. Si recuerdan, en el mismo artículo donde se validaba el qSOFA en el año 2016, el doctor Seymour y colaboradores publicaron que la mortalidad de los pacientes con qSOFA mayor o igual a 2 era similar a la del qSOFA 1 más lactato superior a 2 milimol por litro. En relación a este comentario, y por último, les muestro este estudio que ha sido publicado hace una semana escasa en la revista española de quimioterapia, donde queríamos superar las limitaciones metodológicas del desarrollo de las definiciones del tercer consenso, como vimos antes, en relación al lactato, para completar, además del estudio anterior, en este caso en pacientes con bajo riesgo según la escala qSOFA o intermedio, qSOFA 1, lo que ya hemos visto en el anterior estudio de los compañeros de Valladolid con los pacientes con qSOFA mayor o igual a 2. Así, vean cómo en una muestra prospectiva de más de 4.400 pacientes, les recuerdo que los criterios de sepsis anulan el lactato con 3.000 pacientes retrospectivos y con datos perdidos. En este caso, más de 4.400 pacientes de urgencias con solo el 8% de pérdida de lactato, vemos que, en primer lugar, como pueden ver ahí en la gráfica, qSOFA igual a 1 no tiene ninguna rentabilidad diagnóstica con un área bajo la curva prácticamente neutral de 0,52. qSOFA mayor o igual a 2 más lactato superior o igual a 2, como ocurría en los estudios anteriores, en el del compañero Valladolid y en el previo nuestro del año pasado, tiene un área bajo la curva en torno a 0,75, con una sensibilidad y una especificidad interesantes y que marcan la pauta para pronosticar la gravedad y pues de alguna manera indicar la valoración por medicina crítica del paciente en urgencias. Por otro lado, el qSOFA igual a 2, como veíamos, tiene una área bajo la curva inferior a la que acabamos de ver, de 0,69, pero cuando añadimos al qSOFA 1 el lactato superior o igual a 2 milimoles, vemos que el rendimiento pronóstico es prácticamente similar al qSOFA igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues como conclusión de este estudio, y más importante, podemos señalar que para predecir mortalidad a los 30 días en los pacientes que acuden al servicio de urgencias por un episodio de infección, el modelo qSOFA 1 más lactato superior o igual a 2 milimoles mejora significativamente el poder predictivo conseguido de forma individual por qSOFA 1 y llega a ser prácticamente similar al de qSOFA mayor o igual a 2. Aunque futuros estudios multicéntricos de evaluación externa, pues evidentemente son necesarios. Así, hasta la Survival Sepsis Campaign del 2021, nos decían que en el servicio de urgencias, en el momento de reconocer al paciente con posible sepsis, debíamos activar el botón de alarma y el botón del código sepsis cuando comprobábamos que existía un qSOFA mayor o igual a 2. Y en ese momento poner el cronómetro en marcha y el paquete de medidas de servicio de urgencia. Pero
ya antes de tener incluso la evidencia científica que ahora tenemos y las recomendaciones del 2021, nosotros decidíamos activar el código sepsis en aquellos pacientes con un QSOFA menor o igual a 2, pero donde comprobamos en la primera atención del paciente que se cumplía o bien la existencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica positivo con mayor o igual a 2 criterios, o un NIUS2 mayor o igual a 5 o 3 en una sola variable, como pueden ver en la imagen del código sepsis de nuestro hospital. Por tanto, en la actualidad, y a la espera de tener más evidencia científica que pudiera redefinir los próximos criterios de sepsis 4, en el servicio de urgencias debemos activar el botón de alarma y el código sepsis cuando el QSOFA sea mayor o igual a 2, por supuesto, pero también cuando se compruebe la existencia de un SIRS mayor o igual a 2, un NIUS2 mayor o igual a 5 o 3 en una variable, y el QSOFA 1 más lactato mayor o igual a 2. Entonces, en ese momento, llegará el momento de activar el bundle de urgencias del momento cero o de reconocimiento con las 5 medidas que en el 2018 se reconvirtieron, como ustedes recuerdan, del bundle de las 3 horas o de las 6 horas. En primer lugar, bueno, medir el lactato, pero a eso va unido el perfil de sepsis con la procalcitonina y con el resto de analítica, función renal, creatinina, bilirrubina, gasometría si es precisa, etcétera, etcétera. En segundo lugar, obtener los hemocultivos antes de administrar los antimicrobianos. Por supuesto, administrar en tercer lugar los antimicrobianos de forma indicada, adecuada y precoz, la terapia que sea precisa según el proceso infeccioso. Administrar en la infusión rápida, pero individualizada para cada paciente de los cristaloides, en el caso de sepsis o una hipoperfusión, y aplicar y activar los vasopresores de forma también rápida, sin esperar a la reposición hídrica, valorando cada caso en función de los signos y síntomas y los controles de monitorización, tanto invasiva como no invasiva, hemodinámica. Me refiero a la ecografía, al relleno capilar, al índice de shock, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos añadido, y sabemos que en urgencias no tenemos solo 5 dedos, tenemos 6 dedos porque somos polidactílicos. Y además de estas medidas, hemos introducido la necesidad de detección y de sospecha y control del foco. Bueno, como decíamos así, a la espera de tener más evidencia, en el momento actual debemos activar el botón de alarma y activar el código sepsis cuando, por un lado, el QSOFA sea mayor o igual a 2, y también cuando comprobemos la existencia de un SIRS mayor o igual a 2, un NIUS2 mayor o igual a 5 o 3 en una misma variable, y un QSOFA igual a 1 más lactato de 2 milimoles. Y entonces, en ese momento, poner en marcha el bundle momento cero, momento de reconocimiento, cuya primera medida o atención es el propio reconocimiento, pero que consta de una amalgama, de un conglomerado, una síntesis de lo que en el 2018 se hacía como bundle de las 3 o 6 horas en el servicio de urgencias, y que consiste en, de forma más precoz, por un lado, medir el lactato, pero junto al lactato el perfil de sepsis con la procalcitonina, con la gasometría si procede, venosa o arterial, y el resto de la analítica. Por otro lado, obtener los hemocultivos antes de administrar los propios antibióticos. En tercer lugar, indicar y administrar el antimicrobiano adecuado de amplio espectro. En cuarto lugar, iniciar la administración de la fluidoterapia de forma individualizada, precoz y enérgica, pero siempre de forma individualizada. Y en quinto lugar, aplicar los vasopresores también de forma individualizada y probablemente más precoz de antes, incluso la noradrenalina por vía periférica. Pero en urgencias no tenemos solo 5 dedos, somos polidactílicos, y además hemos incluido también otra medida, que es la detección, la sospecha y detección del foco, y por otro lado el control, porque el resto de medidas, la cirugía, lo que es el hacer un drenaje, el retirar un dispositivo o el aplicar incluso el antimicrobiano adecuado, dependerá de que hayamos descubierto y que empecemos a resolver el propio foco. Por lo tanto, como conclusiones, mensajes para llevar: en primer lugar, el momento triaje o de reconocimiento es el más importante para los servicios de urgencias. El diagnóstico precoz es un reto difícil que determinará la evolución y el pronóstico del paciente con sepsis. Las manifestaciones clínicas son a menudo muy inespecíficas, lo cual nos dificulta, nos impide un reconocimiento precoz de la sepsis,
y sabemos que el QSOFA es insuficiente, los biomarcadores pueden proporcionar una información adicional, una ayuda a la elaboración clínica habitual, pero nunca pueden sustituir ni a los estudios microbiológicos ni al juicio clínico del médico de emergencias. La activación del código sepsis hoy en día se realizará con un QSOFA mayor o igual a 2, pero también en los pacientes con riesgo intermedio, QSOFA igual a 1, con SIRS mayor o igual a 2, NIUS2 mayor o igual a 5 o 3 en una sola variable, y con QSOFA 1 más lactato mayor o igual a 2 milimoles. Las medidas a realizar lo antes posible, por lo tanto, una vez que acabo de detectar o pongo en marcha, activo el código, recordar medir lactato y el resto del perfil de sepsis, hemocultivos, antibióticos, fluidoterapia individualizada, vasopresores de forma precoz, incluso por vía periférica, control y descubrimiento del foco y avisar a medicina crítica para realizar el traslado si este está indicado. Muchas gracias. Espero que pues, bueno, hayamos compartido un tiempo enriquecedor para todos y estoy disponible para cualquier tipo de cuestión o pregunta o comentario suyo. Aquí tienen mis datos y reiterar una vez más que en Toledo tienen su casa, tienen un amigo, tienen un colega y ha sido muy provechoso y ha sido una gran satisfacción y muy agradable el poder estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Como siempre, es un placer y un deleite escuchar cualquier participación tuya. Placer es mío. Preparado en esta área y me dejas pensando muchas cosas que me gustaría compartir con el público que también gusta y se emociona como yo. Al respecto de estas escalas y de la dinámica en el servicio de urgencias, ¿no? Toda tu investigación, y como lo digo en la presentación, está encaminada en el servicio de urgencias. Y es que pasa un tiempo ciego en el que el paciente con infección grave se puede convertir en séptico o puede que no, pero no por eso le vamos a perder el foco o la atención, o no por eso merece menos rapidez en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, estas escalas que se usan y se descartan, les has dado totalmente un giro, ¿no? Usar el QuickSOFA solo a sumar procalcitonina, sumar lactato, y no tanto QuickSOFA, sino también SIRS. Esta parte de retomar cosas básicas que sí tenemos en el servicio de urgencias para empezar, me parece maravilloso. Sí, yo creo que es fundamental. Además, por eso me gusta mucho esa diapositiva de regreso al futuro, porque es que con las escalas clásicas y las herramientas que tenemos en la actualidad, que pueden ser los biomarcadores o pueden ser otras, mejoramos tanto de forma significativa el rendimiento diagnóstico y pronóstico del QSOFA y del SIS solamente con añadirle procalcitonina o, por ejemplo, lactato, no digamos ya los nuevos biomarcadores, que es que no podemos dejar de utilizar esas herramientas que tenemos, porque sabemos científicamente y con evidencia que lo hacemos mejor y lo hacemos más adecuadamente. Con lo cual, está muy claro desde el inicio, y nosotros ya lo decidimos así, que QSOFA era insuficiente, pero como no hay un criterio actual homologado y validado para todo el mundo y los pacientes de urgencias, bueno, lo que tenemos que hacer es abrir el abanico y cuando veamos un enfermo, como muy bien acabas de decir, con infección grave, no solo los que tienen criterio de sepsis, hay neutropénicos, hay ancianos, hay pacientes con polimedicados, hay múltiples situaciones, los neutropénicos que no tienen respuesta inflamatoria sistémica, hay muchísimos pacientes que no cumplen criterios de sepsis, de los que ahora mismo en la actualidad pues asumimos que tienen una infección grave y que hay que tratar de la misma manera. Por lo tanto, no solamente tenemos que utilizar el QSOFA si realmente es positivo y sospecho grandemente una infección, sino que además tenemos que añadir a esos pacientes que cumplen criterios de SIRS con procalcitonina, que cumplen criterios de SIRS, que cumplen criterios de QSOFA 1 más el lactato. Es decir, la idea es, y el concepto es, que no solo los pacientes con QSOFA mayor o igual a 2 tenemos que incluirlos y activar el botón del código sepsis, sino todo ese panel de pacientes con infección grave, que también son nuestros, aunque no acaben en medicina crítica, pero son del servicio de urgencias y que tienen el mismo mal pronóstico que el resto de los pacientes que se iban a medicina intensiva. Por lo tanto, hay que abrir el abanico y hay que coger a esos pacientes con las distintas escalas. Y además es que sabemos, porque lo hemos demostrado, que tienen mejor rendimiento que las clásicas, con lo cual tenemos que utilizarlas.
Y porque esos pacientes justo tienen alta susceptibilidad de infectarse y de complicarse, y a lo mejor no tener la posibilidad o criterios al final de estar en la terapia intensiva, ¿no? Que, Claro. que, que nos pasa mucho Y en esas circunstancias. esa es otra clave. Por ejemplo, el QSOFA. El QSOFA no está validado en los pacientes de más de 75 años, que son un montón en los servicios de urgencias. Pero estas nuevas escalas y son los más vulnerables y son en los que más necesitamos ser más precoces y detectar la infección grave con más rapidez, porque además las manifestaciones clínicas suelen ser más inespecíficas. Pues estas escalas nos pueden ayudar desde el primer momento a definir, a detectar esos pacientes que no están claros y que están en ese mogollón que veíamos de múltiples pacientes en la sala de urgencias. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Efectivamente. Y los más susceptibles son los más vulnerables y son los que, desgraciadamente, con menos frecuencia diagnosticamos correctamente. Y por eso es valiosísimo. Bueno, te agradezco otra vez este especial ojo con toda tu experiencia sobre los pacientes en el servicio de urgencias, porque ya decían unos colegas, ya cuando está el paciente bañado sobre la sábana limpia, en la UCI, con todos los marcadores, con todo para ver en retrospectiva, el panorama es diferente, ¿no? Pero crear estas herramientas para el primer contacto que ve graves, que somos nosotros, que es valiosísimo. Muchas gracias, amigo, por la oportunidad de Exactamente. aprender. Muchísimas gracias y como dije al principio, estoy a su disposición siempre. Es un privilegio y un regalo para mí poder estar con todos ustedes. Muchas gracias. Te agradezco que tengan bonita tarde a todos los Un que nos abrazo fuerte. Buena tarde a todos. Gracias.